esta mañana vamos a ir al mensaje del Señor a través de su santa palabra. Y les invito a que busquen en sus Biblias, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Por favor, busquémoslo y mantengámonos ahí, porque ahí va a estar el texto inicial para el estudio que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Y luego vamos a plantear el tema, ¿verdad?, de lo que queremos compartir, y luego el desarrollo también del mensaje en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio de poder estar acá reunidos con libertad, con comodidad, con tranquilidad, para ser expuestos a tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, no solo para iluminarnos y poder entender lo que tu palabra nos quiere decir, sino principalmente para ponerlo en práctica, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, como exhorta el autor de Santiago en su epístola. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté transformando nuestro entendimiento y nosotros mismos podamos ser transformados de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que así podamos glorificarte como creyentes, pero también como iglesia. Ayúdanos a entender también que como iglesia tenemos una responsabilidad importante de mantenernos firmes y equilibrados en la sana doctrina, en la santa palabra del Señor, en lo que es tu voluntad para nuestra iglesia y para nuestras vidas. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa ser una iglesia bíblica? Una iglesia, en el caso nuestro, bíblica bautista. ¿Qué implicancia tiene? ¿Qué responsabilidad nos compete el ser parte de una iglesia bíblica? Bueno, en nuestro caso, uno de los eslogan, por decirlo así, de nuestra iglesia, está ahí en el cartel, ¿verdad?, de nuestra iglesia, es comprometidos a enseñar fielmente la palabra del Señor. Entonces, obviamente ahí ya está de alguna manera expresado nuestro deseo, nuestro anhelo de ser una iglesia realmente bíblica, que enseña, que predica la palabra del Señor. Y que también, dicho sea de paso, no solo tiene un compromiso institucional como iglesia, sino que ese compromiso es traspasado también a cada hermano de la congregación. ¿Ya? No dice iglesia bíblica bautista comprometida a enseñar fielmente la palabra del Señor, es decir, como institución lo estamos, pero también señala comprometidos, es decir, cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia deberíamos tener este compromiso
¿Ya? Y esto es importante porque no es un asunto que podamos delegar simplemente a la institución a la que pertenecemos, sino que debe ser un compromiso de cada creyente. Entendemos que la iglesia no es este espacio físico, ya entendemos que iglesia es un grupo de personas tomadas aparte y congregadas para cumplir un propósito espiritual, en este caso, ¿verdad? Predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Eclesía, tomados aparte, un grupo de personas tomadas aparte para cumplir un propósito. En otras palabras, como Pablo se refiere, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, santificados en Cristo Jesús, es decir, apartados y consagrados para compartir, ¿no es cierto?, y predicar el Evangelio. Esto implica un compromiso entonces de cada uno de nosotros, ¿ya?, con la palabra del Señor. Insisto, no es solo un compromiso institucional. Voy a una iglesia donde están comprometidos con la palabra del Señor, sino que debemos entender que nosotros somos parte de esta iglesia. ¿Ya? Nosotros somos la iglesia. La iglesia, insisto, no es un espacio físico, es un grupo de personas reunidas, consagradas con un propósito, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos este compromiso, estamos comprometidos a enseñar fielmente. ¿Ya? Y esto tiene un costo y una implicancia importantísima que es muy relevante que nosotros podamos también, ¿verdad?, aquilatar, podamos también, ¿no es cierto?, ser conscientes de lo que esto significa para nosotros también, ¿verdad?, lo que implica para nuestras vidas. Bueno, ¿por qué entonces? Vamos a ver por qué es tan importante tener este claro entendimiento de ser parte y ser, ¿no es cierto?, comprometido con la palabra del Señor. Esto nos permite, de alguna manera, considerarnos como iglesia, como una iglesia probablemente quizás conservadora, ¿verdad?, en su práctica, ordenada o estructurada, ¿no es cierto?, conforme a los principios de la palabra del Señor. En términos quizás más amplios, podríamos decir una iglesia bautista independiente fundamental, porque nos fundamentamos en las doctrinas esenciales y fundamentales de la Biblia, y por supuesto una iglesia bíblicamente equilibrada. ¿Qué significa esto? Bueno, que tratamos de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, ¿no es cierto?, no alejarnos de la palabra del Señor, del camino, ¿verdad?, angosto. Una iglesia enraizada, como nos señala el Salmo 1, ¿verdad?, del varón bienaventurado, ¿no es cierto?, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿ya?, en donde no estamos en camino de pecadores, ni de escarnecedores, ¿verdad?, ni nos alejamos, ¿verdad?, del plan, del propósito que claramente el Señor nos muestra en su palabra, ¿ya? Y esto nos hace reflexionar en cuanto a nuestro compromiso con no solo enseñar, sino vivir la palabra de Dios, vivir con fidelidad la palabra del Señor. Una cosa es que sea predicada la palabra y enseñada, otra cosa es que la vivamos y que seamos consecuentes como iglesia, cada uno de nosotros, hacia ella, ¿ya? ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto a esto? ¿Ya? Esto nos hace también reflexionar, o nos hace por lo menos pensar en qué nos diferenciamos de otras iglesias, qué nos caracteriza como iglesia, por qué somos así, ¿ya? ¿Por qué es tan importante este compromiso y por qué hablamos y en muchos momentos también destacamos la importancia de la sana doctrina, ¿ya? Y cuando hablamos de sana doctrina es porque implícitamente, ¿verdad?, también entendemos que hay mala doctrina, o, ¿no es cierto?, haciendo esa analogía, hay doctrinas o enseñanzas enfermas o falsas, ¿verdad?, que están contaminadas, ya, con enfermedades espirituales que muchas veces incluso son notorias, ¿verdad?, hoy en día en la cristiandad. Me refiero, por ejemplo, a la mundanalidad, me refiero a la carnalidad, me refiero a la hipocresía, ya que a veces vemos incluso, y en algunos momentos de manera muy chocante, cuando escuchamos, cuando vemos, ¿verdad?, incluso a veces en las noticias, escándalos o testimonios, ¿verdad?, horribles de supuestos creyentes que se alejan, ¿no es cierto?, del Señor y que buscan sacar provecho de la iglesia o moralmente, ¿verdad?, ensucian el testimonio y el nombre de Cristo.
Bueno, todo esto tiene una relevancia y es importante que lo entendamos. Y cuando nosotros reflexionamos acá en 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5, reflexionamos en lo que el apóstol Pablo le está diciendo de una manera muy enfática a su discípulo Timoteo. Se piensa que esta epístola la escribió el apóstol Pablo a Timoteo cuando Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. ¿Ya? La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy próspera en su inicio, pero también tuvo algunos problemas. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le exhorta. ¿Ya? Este no es un consejo ya suave, sutil, no son palabras amistosas, ¿verdad?, simpáticas, sino que es un desafío fuerte, potente, ¿verdad?, en cuanto a la responsabilidad que este siervo del Señor tenía en esta congregación. Entonces le dice, te encarezco, ¿ya? Te encarezco, es decir, ante el Señor, mirando nuestras caras, mirando nuestros rostros, ante el Señor, ¿verdad?, haciéndote patente esta gran necesidad, te estoy ordenando, te estoy pidiendo algo, te estoy enrostrando algo que es muy importante y que es muy relevante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Acá Pablo está invocando, ¿verdad?, a Dios mismo como testigo de algo que obviamente es muy relevante, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, algún día vamos a dar cuenta de esto que aquí Pablo le está exhortando a Timoteo. Algún día vamos a dar cuenta de esto, Timoteo. Un día vamos a estar cara a cara ante el Señor y Él nos va a pedir cuenta, como siervos del Señor, de esto que te estoy diciendo. Cuando Él se manifieste, ¿verdad?, y venga aquí a esta tierra a establecer su reino. Y luego le detalla, ¿verdad?, este mandato. Y le parte diciendo, ¿verdad?, que predica, dice, que prediquen la palabra. No cualquier cosa, sino la palabra. Se refiere a la palabra del Señor, a la palabra inspirada de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como el mismo Pablo le había declarado, ¿verdad?, poco antes. Y que incluso él, Timoteo, desde la niñez había sido instruido en ella, según el capítulo anterior. Entonces, predica la palabra. Insta, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Esto es algo que permanentemente tienes que estar haciendo. No hay un mejor momento, le dice, para predicar la palabra del Señor. Siempre tienes que estarla predicando. No esperes el momento preciso, adecuado. No, es que no es un buen momento para exhortar, para predicar, ¿no es cierto?, para encarar a un hermano en un pecado. No, siempre es un buen momento para hacerlo. Ya, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando corresponde y cuando no corresponde también debe ser predicada la palabra del Señor. Reprende. Bueno, dice redarguye primero, ¿verdad? Redarguir, que es uno de los propósitos de la Escritura. Recuerda que el capítulo anterior, ya estamos en Imo, lo podemos ver en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Es útil para enseñar y también para redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué es lo que es redarguir? Dice redarguye, le dice Pablo a Timoteo, tú redarguye. Esta palabra redarguir literalmente significa convencer con argumentos de un error. ¿Ya? Es como señalar el error y con argumentos convencer a esta persona en qué error y por qué está en ese error. ¿Ya? Y eso basado en la palabra del Señor, que es uno de sus objetivos principales. Redarguye, reprende. Ya reprender, entendemos lo que esto significa, ¿verdad? Es como retar, es como exhortar fuerte, digamos, con amor, pero con firmeza, cuando algo no está siendo correcto. ¿Ya? Exhorta. Bueno, esto ya es motivar, es desafiar a un cambio, lo que compartíamos el domingo pasado, un desafío al crecimiento, a la madurez, ¿ya? Que lo analizábamos, ¿verdad?, también a la luz de la Escritura. Es cuando, ¿verdad?, somos desafiados ¿a qué? A madurar, a crecer, a dejar aquellas cosas que, ¿verdad?, impiden nuestro crecimiento espiritual. ¿Ya? Dice, exhorta, y incluso, ¿verdad?, Pablo acá señala a Timoteo la manera en que debe hacerlo, con toda paciencia y doctrina. ¿Ya? Y a veces malinterpretamos, malentendemos lo que significa la paciencia, ¿ya? Porque a veces entendemos la paciencia como algo pasivo,
y como algo negligente. Ya hay que tenerle paciencia y lo dejamos nomás ahí. No, la palabra paciencia ya es una palabra muy, muy interesante que significa permanecer firme bajo la presión. Eso literalmente significa, de hecho la palabra en el original es upameno, ¿ya? Meno es permanecer, ¿ya? Y upa significa bajo, y tiene el concepto de permanecer bajo presión, es decir, mantenerse firme aún cuando hay oposición, cuando hay dificultad, cuando hay personas que digamos, buscan justificarse, uno se mantiene firme en una línea. ¿Ya? Eso es paciencia, es mantenerse, permanecer. Y se puede aplicar a muchas cosas, como también a mantenerse firme ante la prueba, pero también a mantenerse en una línea con respecto, ¿verdad?, a una enseñanza. Y permanecer en ella, ser perseverante en el tiempo, en esa línea. ¿Ya? No ceder, no transar, que son aspectos como muy comunes el día de hoy. Vamos a ponernos de acuerdo con otra persona, entonces tenemos que transar. Esa persona tiene que caminar en mi dirección una cantidad de pasos, pero yo también tengo que caminar, ¿no es cierto?, y ceder algunos aspectos y encontrarnos en el medio. Eso es lo común, eso es lo natural, eso incluso hoy en día es lo valorable. Bueno, bíblicamente, en cuanto a doctrina, eso no es valorable para Dios. No hay ningún valor en transar doctrinas que son fundamentales. No hay ningún beneficio, ninguna bendición en aquello. ¿Ya? En transar doctrinas y enseñanzas que son fundamentales, que son esenciales y que claramente nos enseña la palabra del Señor. Es una persona que busca, ¿no es cierto?, vivir una vida bíblica, una iglesia que procura, ¿verdad?, ser una iglesia bíblica, no transa en doctrinas que son esenciales, en preferencias, en gustos personales, en ciertas prácticas podría ser, pero en doctrinas que son fundamentales y esenciales jamás. No hay algo así, no es virtuoso en cuanto a doctrina transar, ceder o hacer ajustes en pro, ¿no es cierto?, quizás de acoger algún otro tipo de pensamiento. No, para nada. La doctrina se debe mantener, ¿ya? Y es lo que va a detallar un poco más adelante. Por eso dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, ¿no es cierto? Y añade, y doctrina. O sea, ¿cómo? Con paciencia, es decir, mantente firme, aún bajo la presión que esto pueda significar de la sociedad, de la cultura, de los tiempos, de lo que sea, y doctrina. ¿Qué significa doctrina? Bueno, significa básicamente enseñanza. Ya es lo que se enseña de la misma palabra de Dios. Ya lo que se enseña de la Escritura. O sea, es lo que se enseña, lo que la Biblia enseña, redarguye, ya corrige e instruye. Eso es algo en lo que tú debes mantenerte y perseverar. Permanentemente tienes que estar predicando, tienes que estar enseñando, tienes que estar, ¿verdad?, en todo tiempo enfatizando la importancia de la enseñanza bíblica, la manera, la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Dios es un Dios de detalles. Tú lo puedes ver ante la creación que está a tu alrededor. Dios no es un Dios general. Él no nos tiró su voluntad y cada uno la interpreta o la quiera aplicar como quiera. No. Dios es un Dios de orden, ¿ya? Y de detalle. Basta con ver en el Antiguo Testamento cuántos detalles el Señor dio, por ejemplo, para un lugar donde Dios delegó o dejó, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel le adorase, ya en el tabernáculo. Y es increíble, incluso los colores, hasta las telas, los materiales que Dios quería que se usaran. ¿Ya? Al punto que ni siquiera ellos, por ejemplo, no podían, estaba prohibido, por ejemplo, en las telas que usaban, las vestimentas de los sacerdotes, mezclar lino con lana, por ejemplo, o lana con algodón. Ni siquiera podían mezclar aquellas cosas. O sea, tenía que ser de lino, sin mezcla, de ningún otro tipo. O sea, básicamente el Señor nos muestra la importancia que para Él tienen incluso los detalles aún más mínimos. ¿Ya? Así que no, hay cuestiones que no dan a una interpretación personal, están ahí claramente en la Escritura y son principios bíblicos que
tenemos que comprender. Hoy en día, ya, si bien ya no estamos bajo la ley, ya, sino bajo la gracia, ¿qué significa eso? Que ya nosotros no hay una ley, ¿no es cierto?, que se debe enseñorear de nosotros, porque no somos judíos. Y por lo tanto, la ley fue cumplida en Cristo. Y al ser cumplida, ¿verdad?, esa ley en Cristo, ¿verdad?, fue abolida, porque ya no se aplica a nuestra vida. Pero hay principios, ¿no es cierto?, que emanan o que se establecen desde el Antiguo Testamento, incluso antes de la ley. Antes de la ley de Moisés, por ejemplo, ya habían ciertos principios bíblicamente que los encontramos en el Génesis establecidos. Y estos principios también son aplicables, y fueron aplicables durante Moisés, pero también el día de hoy. Entonces, eso uno lo puede, ¿no es cierto?, conocer a la luz de la Escritura, estudiándola, leyéndola en su contexto, para poder aplicarla el día de hoy a nuestras vidas y en cualquier era y etapa, ¿no es cierto?, de la humanidad. Ahora, le dice Pablo a Timoteo, allá en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, la razón por la que es importante ya mantenerse firme, equilibrado, ¿no es cierto?, en la sana doctrina. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esto es importante? ¿Ya? ¿Por qué es relevante esto de mantenerse objetivo y firme en la sana doctrina? Bueno, básicamente da la razón aquí. Dice, porque, ya esa palabra nos indica claramente, ¿no es cierto?, una razón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es claro el día de hoy, ¿verdad?, con tanta ambigüedad y tanta relativización de las cosas, ¿verdad?, donde hoy en día se enseña que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿ya? Bueno, y se habla de la relatividad, el relativismo moral, social, en fin. Bueno, eso no es algo que venga de Dios, es una filosofía terrenal, diabólica, ¿ya? Porque Dios es claro en su enseñanza. Él no es relativo, ¿ya? En lo moral, en lo espiritual, en lo bíblico, Él no es relativo, Él es definitivo, Él es objetivo. Por eso nos dejó su santa palabra. Por eso es que nosotros no practicamos nuestras doctrinas simplemente por experiencia, porque alguien tuvo una experiencia y fue de esta manera y por eso que lo hacemos de esa forma. No, tu experiencia puede ser distinta a la mía, eso es algo subjetivo. Pero tenemos aquí algo objetivo, que, como dice el apóstol Pedro, es la palabra de Dios. Ya, esta antorcha encendida, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el Señor venga, es decir, el día esclarezca, ya el sol de la mañana nazca en nuestros corazones. Aquí tenemos esta antorcha encendida, aquí tenemos esta luz a la cual hacemos bien en estar atentos, la palabra del Señor. Pero Pablo, ¿no es cierto?, aquí a Timoteo, casi con palabras proféticas, le dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y es interesante acá el concepto que Pablo establece hablando de sufrir la sana doctrina. ¿Ya? Primero que nada, sana doctrina tiene que ver con algo sano. ¿Ya? Algo sano, algo que no está corrupto, algo que no está enfermo, algo que no está torcido, algo que no está, ¿verdad?, corrompido. Entonces, sano aquí tiene que ver con algo, ¿no es cierto?, que no tiene la influencia de este mundo. ¿Ya? Y habla, ¿no es cierto?, de sufrir esta sana doctrina. ¿Por qué dice sufrir? ¿Por qué usa esa palabra, sufrir? ¿Qué significa sufrir? Bueno, sufrir significa sufrir. No es necesario saber griego para entender esa palabra muy bien traducida, ¿verdad? Significa que hay un costo, que a veces no es fácil, que a veces no es cómodo, incluso hasta doloroso. ¿Ya? Es cuando tenemos que tomar decisiones espirituales. Es como cuando Dios nos dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y tenemos que tomar una decisión de cortar una relación. O es cuando el Señor, ¿verdad?, nos dice que no debemos dejar de congregarnos. En Hebreos 10:25, por ejemplo. Y quizás tenemos que dejar algunos gustos, algunas actividades para poder congregarnos. Y quizás nos va a doler, quizás nos va a complicar, pero estamos dispuestos a sufrir aquello. ¿Por qué? Porque entendemos que la voluntad del Señor es esto otro, es que nos congreguemos. Por ejemplo, eso es solo un ejemplo, hay muchos más.
Pero el sufrir la sana doctrina claramente tiene que ver con el hecho de que no siempre va a ser cómodo, no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser agradable. ¿Ya? Muchas veces va a tener un costo importante en nuestras vidas. Y ahí es donde, lamentablemente, muchos creyentes hoy en día tienen problemas. ¿Por qué? Porque en forma muy natural, muy carnal, siempre tenemos la tendencia a acomodar las cosas para que no nos sean tan dolorosas, tan complicadas, ¿no es cierto?, tan incómodas. Siempre tratamos, ¿verdad?, de acomodar un poquito, ¿verdad?, en este sentido. ¿Ya? Por eso es que el apóstol Pablo utiliza de esta manera el lenguaje, para referirse a que la doctrina muchas veces nos va a sacar de nuestro metro, de nuestra zona de seguridad, ¿ya?, de nuestro metro de confort. Va a exponernos a tomar decisiones, a tener actitudes, a cambiar conducta, ¿ya? Y que a veces no siempre vamos a estar muy dispuestos a sufrir estas cosas, ¿ya? Y claramente hoy en día, donde se enfatiza la felicidad, el hedonismo como el fin, ¿no es cierto?, en sí mismo de la existencia. La gente quiere ser feliz, busca la felicidad a toda costa, y cualquier cosa que no le haga feliz la desecha. ¿Ya? La desecha. Por eso es que muchos hoy en día desechan la palabra del Señor e iglesias bíblicas. Es mucho más fácil meterse hoy en día en una secta o en una falsa doctrina que va a incentivar tus emociones, tu intelecto, tu estatus social y económico, ¿verdad? Y que te va a entregar un mensaje cómodo, digerible, que estar en una iglesia donde te van a decir lo que tú no quieres que te digan. ¿Te das cuenta? O sea, por eso es que es más delicioso la mentira que la verdad. Es más, ¿verdad?, apetecible la mentira que el error que la verdad. Porque la verdad te confronta. La verdad es como, mismo el autor de Santiago se refiere a la Escritura, es como un espejo. ¿Ya? Un espejo. Y a veces no nos queremos ver al espejo. Porque al vernos al espejo, ¿qué es lo que vemos en el espejo? Bueno, vemos la realidad nomás. Sobre todo, ¿verdad?, un domingo en la mañana, a eso de las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Vemos lo que es nomás. Después ya con ciertos elementos ya se ve mejor. Pero así, cuando uno despierta, vemos lo que no nos gusta, lo que vemos, ¿verdad? Y buscamos la manera de cambiar lo que vemos. Bueno, muy bien, Santiago hace esta analogía, ¿verdad? Que la palabra es como un espejo que nos confronta a cosas que quizás tenemos que cambiar, tenemos que dejar, en fin. ¿Ya? Por eso es que dice que vendrá tiempo, y estamos en esos tiempos. O sea, no es necesario ser un teólogo para entender, ¿verdad?, que estamos claramente en esos tiempos donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y esto es interesante porque la gente sí quiere escuchar cosas nuevas e interesantes y busca, ¿ya? Busca, y hoy en día hay donde buscar, hay mucha información, ¿verdad? Hay un mar, literalmente uno navega, ¿verdad?, y puede encontrar lo que uno quiera. Hoy en día puedes encontrar lo que tú quieras. Por eso dice, teniendo comezón de oír, la gente quiere saber, quiere conocer. A veces hay informaciones rápidas, ¿verdad? Y mucha gente se cree con conocimiento porque vio un video de YouTube, ¿verdad? Pero no se ha leído el libro. Bueno, y la gente cree, ¿verdad?, que tiene conocimiento, que sabe porque maneja cierto vocabulario, ciertas doctrinas que escuchó por ahí. Pero en realidad esta comezón de oír es muy común, ¿verdad? Porque la gente quiere saber. Y quiere saber para escoger. Esto es como la teoría filosófica del supermercado. ¿Ya? Te gusta ir a un supermercado que esté bien abastecido y tú puedes escoger, puedes elegir, ¿ya? Y elegir precio, y elegir también calidad, y elegir sabores, ¿ya? Es propio del ser humano. ¿Ya? Si tú vas a un supermercado y quieres comprar una galleta y solamente encuentras que hay una sola galleta y una sola línea y un solo sabor, ya es frustrante. Pero si tú vas a otro supermercado y hay 10 variedades de galletas y de sabores y de colores y de marcas, eso es gratificante para uno. Bueno, mucha gente piensa que la espiritualidad y la religiosidad es lo mismo. Ya todos los caminos llevan al cielo, ¿no es cierto? Lo importante es que seas feliz. Ese es el discurso de hoy. Pero eso no es lo que vemos acá en la palabra del Señor. La doctrina está ahí, está en la palabra,
Nos guste, no nos guste, pero es la palabra del Señor. Entonces, muchos no van a querer sufrir esta sana doctrina, van a tener comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Increíble como hoy en día hay doctrinas, maestros y enseñanzas para lo que tú quieras, ya para lo que se te ocurra. Ya hace poquito, ¿verdad?, escuché un grupo de bautistas que creen en la segunda inspiración. ¿Qué es eso, la segunda inspiración? Bueno, es que además de la primera inspiración de la Escritura, hubo una segunda inspiración, ¿no es cierto?, donde cierta traducción fue inspirada por Dios y es la única. Todas las demás están mal. ¿Ya? O sea, si tú recibiste a Cristo y naciste de nuevo, ¿verdad?, bajo la predicación de la Reina Valera del 60, por ejemplo, vas a tener que recibir a Cristo de nuevo. Sí, porque no es la versión autorizada, no es la versión inspirada, en segunda inspiración. ¿Ya? Entonces tú te vas a ir al infierno porque tú no recibiste a Cristo con la Biblia de las Américas quizás, o con otra versión, pero no con la versión autorizada. ¿Ya? Y hay bautistas que creen eso, bautistas que creen eso. ¿Ya? O sea, hay de todo, para lo que tú quieras. ¿Ya? Hay otros que creen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada. ¿Ya? No les basta la sangre de Cristo, ¿verdad?, para haber sido purificado de la condenación. Por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Entonces, creen eso. Y así, hay un montón de cosas más que tú dices, pero eso no, si uno lo ve a la luz de la Escritura, no hay lógica en eso. ¿No? Bueno, pero creen eso. ¿Ya? Como otros que creen que va a llover oro, ¿no es cierto? Y si tú das todo tu dinero, la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, y si no va a tener enfermedad prácticamente. Bueno, hay de todo. Ya hay de todo. Y hay maestros que se amontonan, realmente se amontonan. Ya muchos de ellos están amontonados ahí en las redes sociales, ¿verdad? Y tú puedes encontrarlo y puedes ver, ¿no es cierto? Y te van a decir que tienes que volver a ser judío y celebrar la fiesta judía, ¿ya? Y tienes que tener en tu casa una cajita así con las medidas del arca, del pacto, y bueno, y que tanta cosa, ¿ya? Bueno, hay de lo que tú quieras. Por eso es que es importante ser una iglesia bíblicamente equilibrada, ¿ya? Una iglesia fundamentada en los principios de la palabra del Señor, en una correcta interpretación bíblica, literal, gramatical, histórica, que en su contexto pueda interpretar correctamente la palabra del Señor, no alegorizarla, no, ¿verdad?, espiritualizarla, ¿ya?, sino que interpretarla tal como es, incluso tomando en serio lo que la misma Escritura señala, recordando que la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Ya lo conversábamos el otro día en la clase de fundamentos con algunos hermanos. Si la Biblia te dice que está hablando de una parábola, es una parábola y hay que tomarlo como parábola. Con un solo sentido, ¿verdad? Con un solo concepto y no tomar doctrina y multiplicar doctrinas de una parábola. Ya la parábola del sembrador habla de cómo el Evangelio va a brotar en tierra, ¿no es cierto?, fértil. Y cómo no lo va a hacer, ¿no es cierto?, en pedregales, entre espinos y en el camino. ¿Ya? No hay que, ¿verdad?, elucubrar o imaginar, no, lo que pasa es que el camino representa, ¿verdad?, tal o cual religión, ¿ya? O las piedras, ¿verdad?, cada piedra representa distintas filosofías que se han enseñado a través de la historia. O los espinos, ¿no es cierto?, los espinos representan esto y lo otro. No está hablando ahí de los espinos, no está hablando de las piedras, no está hablando del tipo de camino, si es asfaltado o es de tierra. No, está hablando de los corazones receptivos, de los que van a recibir la palabra del Señor con un corazón dispuesto. ¿Ya? La tierra que dio fruto a 30, 60, 100 por uno. ¿Te das cuenta? Entonces, la misma Biblia dice, y Jesús habló en parábolas diciendo, 2 puntos. Ok, entonces lo interpretas como una parábola. Pero si está hablando, ¿verdad?, de una historia, lo interpretas como una historia. Esta historia le pasó al rey Josías allá en su tiempo. Y luego lo interpretas y luego lo aplicas. ¿Ya? No tienes que hacer lo mismo que Josías, o no tienes que hacer lo mismo que el profeta, ¿verdad? Elías, allá en el Monte Carmelo, que le cortó el cuello a los profetas falsos. No tienes que andarle cortando el cuello a los profetas falsos hoy en día. Tú lo entiendes como una historia y luego lo aplicas. Y al aplicarlo, ¿no es cierto?, tú dices, bueno, es importante, ¿no es cierto?, distinguir quiénes son los falsos profetas y alejarse de ellos, cortar con ellos. ¿Ya? Bueno,
entendimiento normal, natural de la Escritura, ya te permite mantenerte firme en la palabra del Señor. Ya, de estos maestros, ¿verdad?, que se amontonan conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia es ese deseo desenfrenado que tiene la gente, a veces deseo desenfrenado de poder, de autoridad, y que ejercen ese poder controlando, haciendo sentir culpable a la gente, por ejemplo, y el dominio de la culpa. Ya, si tú no vienes a esta iglesia vas a perder tu salvación. Ya, si tú no diezmas, no, te va a venir una maldición y no se va a cortar esa cadena de maldición de la tercera y cuarta generación, no sé, lo que sea, y mantienen con culpa. ¿Ya? O otras cosas más, ¿verdad?, que conforme a sus propias concupiscencias, quizás tener más dinero, ¿ya?, o quizás tener autoridad, simplemente tener autoridad, estatus, ¿no? Que eso es, ya hay un estatus superior, ¿verdad? Ya no te basta con ser pastor, tienes que ser obispo, ¿no? Después tienes que ser apóstol y querubín, ya tienes que ir subiendo tu estatus, ¿verdad? Todas estas cosas tienen que ver con la concupiscencia que tiene la gente, este hambre que tiene por el poder, por el dinero, por la fama incluso, ¿ya?, etcétera. Bueno, y eso va a generar, o genera, ¿no es cierto?, lo que dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso lo que yo decía, es más fácil creer la mentira que la verdad. ¿Ya? Porque la fábula no te habla directamente a ti, te permite a ti hacer una interpretación general. Ya tú la interpretas como quieras. Pero la doctrina no, te confronta, te encara, como Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que predique, que exhorte, que redarguyas. Entonces, es más fácil creer la mentira que la verdad. Porque la verdad ya es en realidad lo que tú necesitas saber y que Dios te está diciendo. ¿Ya? Y a veces, ¿verdad?, le hacemos el quite porque no nos gusta. Pero la verdad de la palabra del Señor es lo que el Señor quiere que nosotros asumamos. Por eso el Señor, antes de la muerte en su cruz, ¿verdad?, orando por sus discípulos, y en Juan capítulo 17, le pide al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el Señor claramente establece esto, ya, de la verdad de la palabra del Señor. Siempre hemos dicho que la Biblia no es difícil de entender. Ya algunos dicen, no, es que la Biblia es difícil de entender, solo algunos elegidos nomás te la pueden explicar. No, eso es mentira. Ya, tú tienes el Espíritu Santo de Dios y eres un hijo de Dios, y el Espíritu Santo te puede ayudar a entender, y cualquiera puede llegar a tener un entendimiento práctico de la Escritura, si así lo desea. Cualquiera que ha nacido de nuevo, por supuesto. Ya, porque tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Que algunas cosas, como dice la Escritura, se han de discernir espiritualmente. Pero cualquiera que ha sido convertido y que tiene morando el Espíritu Santo en su corazón puede entender la Escritura si realmente está dispuesto a creerla. La Biblia no es difícil de entender, más bien es difícil de creer. ¿Ya? No es difícil entender lo que dice Dios en su palabra, pero creerlo, es decir, asumirlo y ponerlo en práctica, ahí está la traba. ¿Ya? Ahí está la traba. Entonces, cuando la Escritura señala algo y te dice algo, ya claramente, ¿no es cierto?, te habla a tu corazón, bueno, obviamente tú tienes que creerlo y ser capaz de, por fe, vivirlo. Por eso es que Pablo aquí es tan enfático con sus discípulos, ¿ya? Y cómo describe cómo algunos se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En contraste, ¿cierto?, Pablo le dice a Timoteo: ese sobrio. Sobrio básicamente significa equilibrado. Equilibrado, una línea. ¿Ya? Todos hemos visto en algún momento una persona ebria, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo camina una persona ebria? ¿Camina equilibrado? ¿Camina derecho, no? ¿Lo han visto? Jocoso, ¿verdad? El que va borracho va para allá. No puede mantener una línea recta. ¿Ya? Antiguamente los carabineros, ¿verdad?, usaban un sistema para ver si los automovilistas, estos bien antiguos, ¿verdad?, habían tomado algo de alcohol. Entonces tenías que bajarte, tenías que caminar por una línea, ¿te acuerdas? Poniendo el dedo en la nariz, haciendo un 4, y obviamente el que había tomado algo, no había caso, no pasaba la prueba. Bueno,
acá ser sobrio ya significa eso, ser equilibrado. Increíble hoy en día cuántos énfasis hay. Se desequilibran por un lado, ¿verdad?, con la soberanía de Dios, ¿ya? Y ya nadie tiene capacidad de escoger y no existe el libre albedrío. Hay un desequilibrio ahí. O se desequilibra, ¿no es cierto?, en cuanto a que todo depende del ser humano y finalmente la salvación se pierde. Bueno, no, la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Si Dios ofrece salvación a todos, es para todos. Y si Dios te dice que es una salvación eterna y no se pierde, no se pierde. No tienes por qué tú elucubrar y sacar teoría y enfatizar más una cosa por sobre la otra. La soberanía de Dios es tan importante como la libertad que Dios le da al hombre para escoger, como en el mismo huerto del Edén. Ya donde Dios le dice al hombre, no comas de este árbol, y le da la posibilidad de comer o no comer. ¿Y el hombre qué hizo? Comió. Y estando muerto, porque se cumple la palabra del Señor, que si el día que él comiere ciertamente morirá, estando muerto, escuchó la voz del Señor. Entonces un muerto puede escuchar la voz del Señor. ¿Ya? No existe tal cosa, ¿verdad?, como la degeneración total en donde el ser humano no puede escuchar la voz del Señor. No. Aún el muerto espiritualmente puede escuchar la voz de la misma manera que Lázaro escuchó la voz de Cristo gritándole y diciéndole, ¿no es cierto?, fuera de aquella tumba después de 4 días de haber muerto, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, estando muerto, escuchó esa voz. Aunque estaba muerto ahí físicamente, su cuerpo, ¿verdad?, y su alma con el Señor, pero un incrédulo también, porque Adán lo escuchó la voz del Señor y tuvo miedo y se escondió. Reaccionó. Entonces la gracia de Dios puede ser resistida en aquellos que no quieren escuchar, pero también puede ser recibida. Y el que tenga sed y el que quiera venga y beba. Y hay muchos llamados en la Escritura para el que quiera escuchar. Entonces, ¿te das cuenta? Siempre hay 2 líneas, como las líneas de un tren, que se mantienen ahí, en la misma línea, en la misma dirección. Si tú enfatizas más una por sobre la otra, el tren se va a descarrilar. Pero si tú las mantienes ahí hasta el fin, cuando venga el Señor, Él nos va a explicar. Cuando estemos en su presencia, Él nos va a explicar estas diferencias que humanamente a veces vemos entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Dejémoselo al Señor. Ahora preocupémonos de predicar el Evangelio y de predicar el Evangelio a toda criatura, porque todo aquel que en Él cree será salvo. Todo, no algunos escogidos. No que Cristo murió por unos pocos nomás, los elegidos, y todo se refiere a ese todo escogido. No. Si es cosa leer la Escritura para una y otra vez ver cómo Dios ofrece salvación a todo aquel que cree y entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romano. Entonces, esos conceptos están ahí. Los énfasis, esta falta de sobriedad, es el problema que hay hoy en día con tantas doctrinas. ¿Ya? Y teólogos discuten aquí, y teólogos allá, y los calvinistas y los arminianistas, y que se peleen ellos. Nosotros no estamos en esa línea. ¿Ya? No tenemos por qué adquirirnos o adherirnos a cierta teología si tenemos la Escritura. Pura y simple. Ahí está. Y siempre han habido iglesias que se han mantenido independientes de la línea y la filosofía y los movimientos doctrinales. Nosotros no somos protestantes, somos bíblicos. No nacemos de un protestantismo, tampoco somos arminianistas, ya somos bíblicos, creemos lo que dice la Biblia. Bueno, esa es la sobriedad, el equilibrio, mantenerse en una línea, no irse para una filosofía humana ni otra. Qué bien que hayan teólogos, ¿ya? Y qué bien que podamos leer a estos teólogos y tratar de profundizar y conocer algunos matices, algunas cosas, pero ellos hablaron no siendo inspirados. No siendo inspirados. La única texto inspirado es la Escritura, la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante ser una iglesia bíblica, pero no solo decir que somos una iglesia bíblica, sino realmente comprometernos a hacerlo, y cada creyente en forma particular. Por eso es que siempre estamos enfatizando: lee la Biblia, lee la palabra del Señor. Ya también comentábamos el otro día, hacíamos la pregunta, ¿verdad?, hace un domingo atrás: ¿has leído la Biblia completa? Completa, de Génesis a Apocalipsis. Una vez, 2 veces, más veces. Algunos creyentes hoy en día ni siquiera leen, algunos pastores que yo conozco ni siquiera leen la Biblia completa. La Biblia, que es un texto fundamental, básico, esencial para el Hijo de Dios. Entonces, si lleva 1, 2, 3 años, 5 años en el Evangelio, ya por lo menos tendrías que haberla leído completa. Entonces, es importante ser bíblico.
vivir y comprometerse con lo que esto implica y lo que esto significa, siendo sobrio en todo. Soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. No olvides por qué estás acá. Estamos acá para predicar el evangelio, para hacer la obra del Señor y sobre todo cumplir su propósito, que es su propia gloria. ¿Has escuchado ese dicho? Me llamó la atención el otro día, veía esto del Día del Padre, y un meme que salió muy interesante decía lo mismo, o parecido, decía el meme, parecido, refiriéndose al Día de la Mamá, en cuanto al Día del Papá, lo mismo pero más barato. Ya, porque claro, un calcetín es más barato, ¿no es cierto? Bueno, no voy a entrar más en detalle ni hablar de eso, ¿ya? No hay resentimiento por si acaso en mi corazón, pero ¿ya? A veces pasa lo mismo en la experiencia cristiana, ¿ya? Buscamos algo parecido pero más barato, que no nos cueste tanto, ¿ya? Buscamos una experiencia cristiana que nos acomode, que nos sea cómoda, ¿ya? Que nos sea grata. Incluso a veces hay creyentes que haciendo turismo eclesiástico, ¿sabes lo que es el turismo eclesiástico? Es de ir de iglesia en iglesia buscando dónde estar más cómodo, ¿ya? Bueno, independiente de la iglesia que tú estés, si es una iglesia comprometida a enseñar fielmente la palabra del Señor, es importante que tú entiendas la importancia de ser comprometido con aquello, ¿ya? Entonces, el ser sobrio habla de esto, ¿ya? Por eso es que es importante, ¿verdad? Que no seamos como la iglesia, por ejemplo, los creyentes carnales e inmaduros de la iglesia de Corinto. ¿Te acuerdas de la iglesia de Corinto? ¿Ya? Mira, brevemente vamos a buscar algunas citas. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 1 al 3, por ejemplo. Pablo le dice a los de Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya esto lo veíamos el domingo pasado incluso. Podía beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hay un problema entre algunos hermanos en la iglesia de Corinto que eran carnales, eran inmaduros, ¿ya? Entonces, una iglesia sobria, creyentes sobrios, ¿ya? Como los que Pablo exhorta a Timoteo que les predique, ¿verdad? No son inmaduros, o buscan, ¿verdad?, madurar, buscan crecer, buscan avanzar en su vida espiritual, ya no siendo carnales, como los de Corinto, ya no siendo carnales, ¿no? Es que me gusta como este pastor, este predicador predica porque no habla tanto del pecado y no habla tanto de esto y lo otro, ¿verdad? Es más entretenido. Quizás, no sé cómo habrá sido la predicación de Pablo. Bueno, Pablo era conocido porque era, si bien coloquialmente decimos al hueso, ¿verdad? ¿Sí? Insidioso incluso muchas veces, ¿ya? Pero Apolo quizás era más instructivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y algunos eran de Pedro, de Cefas, ya quizás Pedro era más entretenido, quizás por su carácter más sanguíneo, quizás era como más entretenido escucharlo predicar, no lo sé. Pero sí sé lo que Pablo le recrimina a los de Corintios, que tenían gusto, ¿no es cierto? Y esto manifestaba ciertas, ¿no es cierto?, también contiendas. O ser cuidadosos con el orgullo elitista de los Gálatas. Los Gálatas se venían a otro nivel, ¿no es cierto? En Gálatas 5:1, por ejemplo, ¿ya? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida y que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ellos creían que guardando la ley iban a ser, ¿no es cierto?, iban a tener un estatus superior, iban a ser más espirituales, más salvos. Y generaba este problema entre los creyentes en Gálatas. No, es que yo sigo a Schaeffer, ¿ya? O a Sproul. No, es que yo leo, ¿no es cierto?, a James Foster y Brown. ¿Ya?
para no poner personajes tan conocidos como MacArthur o el teólogo Riley, no, yo sigo a Solano. No, ese sí que otro nivel. No, hermano, ya no necesitamos, ¿no es cierto?, crecer en nuestro orgullo, todo lo contrario. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No somos más ni menos. Ya somos pecadores arrepentidos y salvados por la gracia de Jesucristo. Y tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual. No porque conozca, lea o tenga cierta teología o cierto conocimiento voy a hacer más o voy a hacer menos. El mismo pecado que puede destruir la vida de un teólogo, de un máster en teología, puede destruir la vida de un nuevo creyente. ¿Ya? Y el que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Entonces, los de Galacia, los creyentes de Galacia estaban fascinados con cuestiones así rimbombantes, ya que en algunos casos eran literalmente doctrinas de demonios. Y ellos estaban como fascinados y creían se creían superiores a otros por manejar cierto vocabulario, cierta doctrina y cierto conocimiento. No es muy distinto a lo que pasa hoy en día. No es muy diferente. O la iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis capítulo 3, que no eran ni fríos ni calientes, entonces eran cómodos, eran fáciles. Era una iglesia contemporánea, moderna, ¿no es cierto?, cómoda, donde tú vas y vas como quieras, ¿no es cierto?, estás el tiempo que quieras, haces lo que quieras, ¿no es cierto?, y todo es cómodo para ti, todo es fácil. ¿Ya? No nos vamos a meter más en tu vida personal, si es que estás en un pecado, estás en un problema, porque en realidad es tu relación con el Señor. Ya, tú puedes llegar el domingo, ¿no es cierto?, disfrutar de un lindo culto, cantar, y muy lindo todo, y irte a tu casa, y nadie te va a molestar. ¿Ya? Porque eso depende de ti, ¿no? ¿Ya? No hay un concepto de cuerpo, donde si un miembro se duele, todos se duelen con él. Y dolerse ahí no es solo un problema, también puede ser un pecado. Que afecta a un creyente, afecta a todos, en una iglesia, en un cuerpo. Entonces, nunca en una iglesia contemporánea tú vas a encontrar el concepto de la disciplina, por ejemplo. La disciplina. Disciplinar a un creyente que está en pecado. ¿Por qué? Porque eso no se hace. ¿Cómo vamos a avergonzar a la gente? Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? Aquel que enseñe otra doctrina, señálalo para que se avergüence. Y apártate de él para que se avergüence. O sea, la misma Escritura te está diciendo que cuando hay alguien que está enseñando otra doctrina, no solo hay que señalarlo, y no solo hay que separarse de esa persona, sino que hay que hacerlo de tal manera que se avergüence. O sea, que sienta vergüenza de lo que está haciendo. Es una forma de disciplina. Bueno, es lo que nos dice la palabra. No como la Odisea, ¿verdad? Que aquí no eran ni mucho ni poco, ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente. O sea, eran cristianos, ¿verdad?, como muchos hoy en día. Bueno, cuidado con eso. O, peor aún, como los receptores de Santiago, que eran mundanos y eran egoístas. Mundanos porque ellos no tenían su vista en las cosas del Señor. Algunos de ellos incluso tenían su vista en las cosas terrenales. Entonces cuando entraba alguien a la iglesia que tenía vestidos lujosos, ¿no es cierto?, y joyas, les daban el primer asiento, ¿verdad? Y a los que eran más humildes ahí, quédate ahí, ¿no? ¿Ya? Bueno, y muchas veces eran egoístas, porque en realidad no vivían la palabra del Señor. Por eso es que Santiago les exhorta a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Ya? Y no dejarse llevar por la lengua, porque parece que algunos ahí tenían problemas con la lengua, ¿no es cierto? Ese pequeño elemento que arde en la rueda de la creación, dice Santiago. ¿Ya? Y algunos decían, ¿no es cierto?, vamos a ir a tal lugar y haremos esto y lo otro. No, digan, si es que el Señor quiere. Si el Señor quiere, no es tu vida. Es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Entonces, todas estas cosas, que incluso las vemos reflejadas en los problemas que vienen en las iglesias neotestamentarias, son cosas que Pablo advirtió a Timoteo y son principios que también nosotros tenemos que atesorar. Cuidado con la carne, cuidado con el orgullo, cuidado con la pereza, cuidado con el egoísmo. Ya son pecados que ofenden a Dios y estorban el crecimiento espiritual y colectivo de la obra de Dios y su iglesia. El hedonismo, esta búsqueda desenfrenada y que, ¿verdad?, que el fin justifica los medios de la búsqueda de la felicidad.
o de la autosatisfacción, o de la secularización, ¿verdad? De volver todo secular, desprovisto de todo tipo de religiosidad, o la mentalidad transgresora, que siempre está transgrediendo y yendo más allá, ¿verdad? Y chocando contra los límites, ya no cuidando los linderos antiguos que a veces nuestros padres pusieron. Son actitudes, muchas de estas pecaminosas, que nos dañan a la iglesia y ofenden el propósito que Dios tiene para tu vida y también muchas veces para la iglesia. Son maldades contra las cuales debemos combatir y no permitir que contaminen nuestra vida y nuestra iglesia. Por eso que el Señor murió por su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Dice Efesios, ¿no es cierto? Pablo a los Efesios, cuando dice que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificada con el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cristo murió para que la iglesia sea una iglesia santa. Y para que una iglesia sea santa, necesita ser purificada con la palabra de Dios, con la sana doctrina. Por eso es que es importante no solo decir que somos iglesias bíblicas, independiente del apellido que queramos tener, sino que vivir como iglesias bíblicas. Y esto implica no solo un entendimiento colectivo, sino un individual. Es decir, que tú, cada uno de nosotros, realmente seamos consecuentes con la palabra del Señor, leyéndola, estudiándola y sobre todo, viviéndola, aplicándola a nuestra vida. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra.